Episodio número 3244. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando ya este lunes 6 de octubre. Valor en lugares inesperados. En el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Durante esta semana hemos abordado apenas una parte de esta lección, que fue la parte del sábado-domingo, segunda oportunidad en la que estuvimos viendo cómo Dios precisamente demuestra que es el Dios de las segundas y múltiples oportunidades. Lo hizo con el pueblo de Israel, dando la segunda oportunidad de entrar y conquistar la tierra prometida, y también lo hizo con el apóstol Pedro, cuando le dio la oportunidad de, después de haber negado 3 veces a Jesús, confirmar 3 veces que lo amaba y que estaba dispuesto a apacentar su rebaño. También para este día vamos a estar abordando la lección Valor en lugares inesperados. También al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y también el contacto con su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, iluminas nuestras mentes y corazones para poder entender tu palabra y aplicarlo a nuestra vida. Que esto se refleje en una bendición directa para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros compañeros de trabajo, hermanos en Cristo, en fin, todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Valor en lugares inesperados. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 2, versículos 2 al 11, Hebreos capítulo 11, versículo 31, y Santiago capítulo 2, versículo 25, para responder a la pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Josué, capítulo 2, los versículos del 2 al 11. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: He aquí que 2 hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino de Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo:
sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora veamos lo que dice Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora veamos lo que dice Santiago capítulo 2 y el versículo 25. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí está lo que dice Josué capítulo 2 versículos 2 al 11, Hebreos 11:31 y Santiago capítulo 2 y el versículo 25. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dicen estos textos acerca de Rahab? Sobre esta pregunta aquí escribí: estos textos indican que Rahab tenía temor de Dios y que muestra de ello fue el riesgo que se tomó escondiendo los espías que conquistarían su propia tierra de Jericó. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Y es que es sumamente interesante todo lo que acontece en relación a Rahab, que no era parte del pueblo de Dios originalmente, que era una mujer de Jericó que para colmo era prostituta, pero definitivamente de un lugar inesperado salió alguien de valor. Por eso el título, ¿verdad? Valor en lugares inesperados. Un aspecto central de la historia de Rahab es la mentira que dijo para proteger a los espías. Noten que eso no se lo cuenta Dios como un pecado, al contrario. Dios es el primero que tiene misericordia de ella, y en la galería de la fe de Hebreos capítulo 11, esta es una de las mencionadas. También lo mismo se dice en Santiago, que por la fe esta mujer actuó, obró por fe y vino y escondió a estos hombres. O sea, fue algo sumamente interesante. Al considerar ese engaño, debemos tener presente también que ella estaba inmersa en una sociedad extremadamente pecaminosa, lo que finalmente desembocó en el juicio de Dios. Si bien es cierto que el Nuevo Testamento elogia la fe de ella, un análisis cuidadoso de las referencias del Nuevo Testamento al accionar de Rahab revela que el registro bíblico no avala todo lo que hizo en esa ocasión ni aprueba la mentira que dijo. Eso es desde el punto de vista de que Dios obviamente no aprueba la mentira, pero aquí hay una excepción clara. Ella lo hizo para salvar a estos hombres que, de decir dónde se encontraban, eran muertos seguros, porque el rey se había dado cuenta que ellos habían entrado y no quería obviamente que estos fueran con el informe de lo que estaba pasando dentro de las murallas de Jericó. Hebreos capítulo 11, versículo 31, confirma la fe demostrada por Rahab al ayudar a los espías en lugar de elegir aferrarse a la corrupta cultura en la que estaba. Santiago capítulo 2, versículo 25, elogia su ofrecimiento de alojamiento a los dos israelitas y su indicación de cómo regresar por una ruta segura. O sea, ella no se conformó con simplemente darle alojamiento, con
protegerlos, sino que también le traza la ruta a seguir. ¿Qué mujer más astuta y a la vez más aguerrida? En medio de una cultura decadente y corrupta y del propio estilo de vida pecaminoso de Rahab, Dios, en virtud de su gracia, vio una chispa de fe a través de la cual podía salvarla. Dios utilizó lo que había bueno en Rahab, su fe en él y su decisión de pertenecer a su pueblo, pero nunca elogió todo lo que ella había hecho. Dios valoró a Rahab por su valentía excepcional, por su fe, por ser agente de salvación y por elegir al Dios de Israel. O sea, esto nos demuestra que definitivamente Dios no juzga a nadie. Si bien es cierto que no aprueba el pecado, pero ama al pecador. Es como que venga a nuestras iglesias una persona homosexual o lesbiana y que esa persona sea tomada en cuenta, no haciendo esa práctica, obviamente, pero estando sobria, estando al margen de esa vida pasada, que esa persona sea tomada en cuenta para trabajar dentro de la iglesia, para ser bautizada primero. O sea, eso es parte de lo que estamos llamados a hacer, no a juzgar a la gente por lo que hizo en el pasado. Si mató, si robó, si adulteró, todo eso son pecados delante de Dios, que Dios lo perdona y que, si bien es cierto, no está de acuerdo con esa vida pasada, no son elogiados por haber vivido eso, pero sí por entregarse a Jesús y abandonar el pecado. Al ver lo que estaba sucediendo, ella declaró en Josué capítulo 2, versículo 11, porque el Señor su Dios es Dios de arriba en el cielo y abajo en la tierra. Es significativo que una mujer cananea reconociera que el Señor era el único Dios, sobre todo en la azotea de su casa, donde los paganos acostumbraban ofrecer plegarias a sus presuntas deidades celestiales. Fue allí que ella lo reconoció, porque fue allí que estaban escondidos. Ustedes vieron el texto, los espías estaban escondidos en la azotea y ahí fue que ella le dijo todo eso. La expresión utilizada por Rahab solo aparece anteriormente en la Biblia en el contexto del derecho exclusivo de Dios a recibir culto en Éxodo capítulo 20, versículo 4 y Deuteronomio 4, 39, 5, 8. Sus palabras daban testimonio de su decisión meditada y consciente de reconocer que el Dios de los israelitas es la única deidad verdadera. Su confesión demostraba que comprendía la estrecha relación existente entre la soberanía de Dios y el juicio al que Jericó estaba condenada. Es sumamente interesante que esta mujer confesó al Dios verdadero y entendió que Él era justo. O sea, cosa que a veces ni nosotros hacemos, ni reconocemos la soberanía de Dios, queremos estar eh, limitando a Dios o siendo nuestro propio Dios, peor aún, pero también muchas veces no estamos de acuerdo al juicio, no estamos de acuerdo con las decisiones que Dios toma. Pero aquí esta mujer está dándonos una cátedra de que estaba en total conciencia y aceptación de por qué Jericó había sido condenada, pero también de que Dios es el único soberano y que Él no tiene, en ese sentido, que darnos cuenta a nosotros. La decisión moral que tomó significaba que reconocía que a la luz del juicio de Dios solo había dos opciones: continuar en rebelión contra Él y ser aniquilada, o aceptar por fe la misericordia divina. Al elegir al Dios de los israelitas, Rahab se convirtió en un ejemplo de lo que pudo haber sido el destino de todos los habitantes de Jericó
si hubieran aceptado la misericordia del Dios de Israel. Estaba el caso que bien señalo siempre, que en el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto no solamente fueron israelitas, había muchos egipcios y de otras naciones que se habían hecho esclavos en el momento en el que ya Egipto era una gran potencia, una gran nación, pero se unieron a los israelitas porque Dios no ve únicamente como israelita al que nace en Palestina, sino aquel que hace de Dios su propio Dios, sin importar dónde haya nacido, sin importar dónde se haya desarrollado. Dios es el Dios de Israel, no del Israel geográfico, repito, sino del Israel de Dios, del Israel que puede estar en cualquier lugar. A continuación se hace la pregunta final. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de la lealtad total que debemos a Dios? Aquí escribí: esta historia nos enseña que Dios no hace acepción de persona, que Dios está deseoso de que personas de toda nacionalidad puedan llegar a Él. Esta historia nos muestra que si somos fieles a Dios, podremos preservar nuestras vidas, especialmente la eterna, y que todo lo que hace por Dios, todo lo que hacemos por Dios, tiene un reconocimiento ante el universo. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que Dios ve valor en lugares inesperados, que Dios ve almas que pueden ser salvadas y rescatadas donde nosotros podemos estar viendo solamente un abismo. Así que ese fue el caso de Rahab, pero también puede ser el caso tuyo, el caso mío, el caso de cualquier persona que estando en el pecado reconoce al Dios verdadero y hace en ese sentido la voluntad de Dios para que Dios tenga misericordia como lo hace siempre. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para poder ser, en este caso, fieles a ti, para obedecerte en todo tiempo y aprovechar la oportunidad de gracia que nos das a cada uno de nosotros. Ayúdanos a predicar esta verdad, que todo el mundo sepa que tú no haces acepción de personas, sino que deseas que toda la humanidad pueda llegar a ti, sin importar de la nación que venga, para que sea parte del Israel tuyo, oh Dios. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana, martes 7 de octubre, nuevo pacto. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 2, sorprendidos por la gracia, con el texto a memorizar de Hebreos capítulo 11 y el versículo 31. Por la fe, no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. Y con su servidor, también vía WhatsApp, al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484
599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.